Saludos amigos, ¿qué tal? Dedicado a Betania y a Dari, de este saludo amigos, ¿qué tal? En este lunes, comenzando la semana, 25 de septiembre del año 2017, cuando en el día de hoy se conmemora el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, un 25 de septiembre en el año de 1963, tras ser juramentado hacía 7 meses. El gobierno se juramentó el 27 de febrero de 1963 en unas elecciones que se celebraron el 20 de diciembre del año 1962 y que fueron ganadas por el profesor Juan Bosch con más de un 59% de los votos emitidos. 7 meses después, el gobierno fue derrocado después de la toma de posesión. Y todos sabemos la secuela que dejó tras 54 años del derrocamiento de Bosch hasta la fecha, lo que hemos vivido, todo el proceso, ¿verdad?, de la situación post-golpe, el triunvirato, la guerra civil, ocupación norteamericana, hasta celebrar elecciones el 1 de junio de 1966, que fueron ganadas precisamente por el doctor Joaquín Balaguer, y que la historia del 66 al 78 todos la conocemos. 12 años funestos del doctor Joaquín Balaguer, funestos desde el punto de vista de las libertades públicas, de mucho progreso desde el punto de vista de lo que son la construcción de obras de infraestructura que construyó el gobierno de Joaquín Balaguer. En esa parte fue beneficioso para la República Dominicana, y reitero, funesto desde el punto de vista de la democracia y de las libertades públicas. Luego, en 1978, pues llega el presidente Antonio Guzmán, 8 años del PRD, con Salvador, que sustituyó a don Antonio Guzmán, que antes de entregar el mando pues se suicidó un 4 de julio del año 1982. Y entonces Balaguer llega una vez más en el 86 y nos clava ahí unos 10 años hasta 1996, entonces con una alianza entre el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano, llega el presidente Leonel Fernández por primera vez al solio presidencial, y el PLD sacado del poder en el año 2000, y llega entonces el presidente Hipólito Mejía hasta el año 2004. Hipólito tuvo un gobierno hasta los primeros 2 años de muchas luces, pero luego hubo un descalabro bancario, una inestabilidad macroeconómica, alza del dólar, alza de los alimentos, y esto trajo como consecuencia el retorno del presidente Leonel Fernández en el año 2004, y se queda otra vez, se reelige en el año 2008, porque el presidente Hipólito Mejía había modificado la Constitución para intentar reelegirse en el año 2004, pero no lo consiguió. No lo consiguió. Entonces en el 2008 Leonel podía reelegirse. El candidato contrario fue Miguel Vargas Maldonado, pero Leonel se impuso y ganó las elecciones. Ya en el 2012 pues llega el presidente Danilo Medina, quien modifica entonces la Constitución, y entonces aún gobierna la República Dominicana con amenazas de que podría modificar la Constitución nuevamente para intentar repostularse en el año 2020. Esa es la situación de estos 54 años después del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch. Pero ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, tenemos una situación, el paso de 2 ciclones por la República Dominicana, por las costas de la República Dominicana, han dejado al descubierto todo lo vulnerable que somos. Y cuando nosotros hemos dicho una y otra vez que tenemos un país que vive en pobreza extrema,
y que existen más de 4 millones de gente pobre. Hay gente que no lo cree, sin embargo, cuando pasan estos fenómenos atmosféricos, pues toda esa miseria, toda esa pobreza queda al descubierto. Y entonces las autoridades tienen que vivir repitiendo recetas para mitigar los daños de estos fenómenos atmosféricos que se repiten una y otra vez. Hemos visto cómo las autoridades van y vienen al Bajo Yuna, a la zona de Arenoso, y actúan en consecuencia al paso de cualquier fenómeno, pero los problemas no se resuelven. Lo mismo ocurre en Nagua, en Ramón Santana, lo que ha ocurrido en Miches, y que ojalá alguien nos pueda llamar del este y nos diga cuál es la situación del sector comercial de Miches, y voy a tratar de conseguir comunicarme con el señor Javier Chireno, que es el representante comercial de una de las federaciones de comercio, sobre todo de la gente de FENACODE. Voy a tratar de conseguir a Javier Chireno en el transcurso del día para que nos haga un relato de cuál es la situación del comercio de Miches, que la información que tenemos es que ahí no quedó un solo comercio en capacidad de abrir sus puertas después de las inundaciones que han habido. Entonces, eso nos trae a colación que en ocasiones anteriores, el grupo, por ejemplo, como la Cervecería Nacional Dominicana, agarraba una cantidad de cerveza y a través de las federaciones de comerciantes iban en auxilio de esos comerciantes que perdieron sus ajuares o que tuvieron pérdida en los negocios. Ahora no tan José León Asensio, son empresarios extranjeros los que manejan la cervecería, pero ahí está Franklin León. Y mi llamado a Franklin León es que Franklin, si se quiere, como una manera de honrar lo que fue la trayectoria del Grupo León Jiménez ante situaciones como esta, sabemos que ustedes son flexibles, que han donado agua, pero con el comercio, yo entiendo que la Cervecería Nacional Dominicana en estos momentos debe ir en auxilio de los comerciantes que han perdido prácticamente todo, no solamente en Miches, sino en en Samaná, en Nagua, en la zona de Puerto Plata, donde la gente, ahora mismo en la línea norte-noroeste, han tenido pérdidas cuantiosas los comerciantes de esas localidades. Entonces mi llamado a la cervecería, a Mercasí, a Indubeca, a Industria Bandereja, a todas estas empresas, ¿verdad?, que tienen el sentir criollo, ir en auxilio de los comerciantes detallistas, básicamente, que son los más vulnerables y que lo han perdido prácticamente todo. El presidente ha dicho que de Vaca Solidaria irán con financiamiento. En este caso el financiamiento es importante, pero para esta gente lo que necesitamos es ayuda para que puedan otra vez abrir sus negocios. Esa es la petición que hacemos. En estos momentos el gobierno ha convocado ahora mismo a las 9 de la mañana, se está celebrando una reunión en donde el presidente, que ayer sobrevoló otra vez las zonas afectadas con los distintos funcionarios, pues hoy está convocando, señores, todas las plantaciones, casi el 100% de las plantaciones de banano y de plátano en la línea norte-noroeste, esto está inundado. O sea, esto prácticamente se va a perder y existen compromisos de exportación que tienen esos productores que de alguna manera u otra serán afectadas, y entonces se necesita una decisión firme del gobierno. Pudiera producirse para los próximos días escasez de plátanos, que pudiera alterar los precios que de hecho han estado subiendo. Hay una situación con el pollo que ha estado subiendo en los mercados, igualmente la cebolla roja que también está subiendo en los supermercados. Es un momento para que las autoridades, pues de alguna manera, tomen en cuenta mantener el abastecimiento, porque lo que ha dicho el COE en su último boletín es que
tenemos 914,000 personas en la zona noroeste del país que no tienen agua potable debido a la crecida de ríos y que se afectaron unos 58 acueductos en todo el territorio nacional y hay 52 totalmente fuera de servicio. O sea, una situación caótica porque a pesar de que hay tanta agua y que las casas están anegadas y muchísimo lodo y muchísimos escombros, pero entonces no tienen agua potable. Y eso es sumamente importante. Nosotros tuvimos el pasado sábado en el programa Revista del Comercio en televisión, tuvimos al ingeniero Leonardo Faña. Faña nos entregó, aquí están, estos son los documentos que Faña le ha enviado al presidente de la República, donde supuestamente con estos documentos son las pruebas que él ha dicho que tiene para demostrar que el ministro administrativo de la presidencia ejerce tráfico de influencia en el otorgamiento de los permisos de importación de habichuelas y frijoles, básicamente, y cebolla. Pero resulta que viendo el legado de documentos, me doy cuenta que la mayoría de estas importaciones están, la de habichuelas están dentro del Tratado de Libre Comercio, del DRCATA, que es algo que lo otorga una comisión para las importaciones que la componen el ministro de Agricultura, el de Industria y Comercio, el director general de aduanas, que son los que determinan estas importaciones que se van a otorgar. La mayoría, por ejemplo, en el caso del ajo, va a una subasta que están amparados en el decreto 569-12 y en donde toda la empresa puede participar en esas subastas de ajo, igualmente que en las importaciones de cebolla, que también son parte de lo que registra aquí el amigo Leonardo Faña, que ha tratado, ¿verdad?, de justificar la denuncia que ha hecho y que nosotros le hemos dicho y hemos tratado de ayudar a que se pudiera producir un acuerdo en donde, sin que Faña tenga que retractarse, porque hay cosas de estas que sí son ciertas, que son permisos otorgados a empresas ligadas al ministro, pero que no tienen ningún tipo de ilegalidad. O sea, en ambos casos, yo diría que los dos tienen razón. Los permisos existen, fueron otorgados. Ahora, no es ilegal desde el punto de vista que son empresas que tienen años haciendo esto. Él dice, Faña, que hay días en donde se firmaron 5 y 6 autorizaciones. Pero esto también tiene una explicación y es que para la logística de importación, a veces un permiso de 20,000 o 30,000 quintales, usted tiene que dividirlo en 10 órdenes de acuerdo a la llegada de los buques y de los productos para ir agilizando. Entonces un permiso de 20,000 global, una autorización de 20,000 global, pudiera estar dividida y entonces encontrarse con 20 o 25 permisos de cantidades más pequeñas, pero dentro de la capacidad otorgada. De manera que seguimos insistiendo en que el ingeniero Leonardo Faña y el señor licenciado José Ramón Peralta, y hemos hecho el llamado al presidente Danilo Medina y al presidente Mejía para que se pongan de acuerdo y ver cómo, en vez de estar peleando por estos asuntos, que si bien es cierto, ojalá algún día se pueda buscar un mecanismo distinto a cómo se otorgan estas importaciones, pero lo cierto es que ahora mismo la agropecuaria dominicana lo que necesita es la integración del PRM, del PRD, del Partido Reformista, de los agrónomos del PLD, de todos, para que juntos contribuyamos a disminuir los efectos que han dejado estos fenómenos atmosféricos. Esa tiene que ser la misión en estos momentos. Todo esto yo lo veo como chisme político. Agradecemos a Memos que el diseño de esta taza de Revista del Comercio, Memo es una empresa que se dedica a este tipo de publicidad objetiva y gráfica,
Y los que quieran, por ejemplo, hacer algún tipo de cosa de esta, algún tipo de obsequio, pues pueden llamar al 809, al 523-0374, también al 809-708-1256. Ahí se va a encontrar con Rizal, mi hija, que es la que dirige esta empresa de publicidad objetiva y gráfica que lleva el nombre de Memos. Ustedes pueden ampliar esta y otras informaciones en la página revistadelcomercio.net, que ahí están todas las informaciones, los programas anteriores también lo pueden ver ahí. Y yo les pido por favor que sigamos compartiendo estas informaciones. Felicito a la gente de YouTube que le dieron una pela el sábado a la gente de Facebook en cuanto a las vistas de lo que fue el programa del sábado. Sigan así, amigos de YouTube, a los amigos de Twitter, a los amigos de Facebook, que no se queden atrás, porque lo está derrotando, lo derrotó el sábado los amigos de YouTube. Entonces, sigamos trabajando y sigamos haciendo grande esta red de comunicadores, de comerciantes y de empresarios en la República Dominicana. Gracias al presidente de FENACER, Manuel Ortiz, porque este escenario la gente le gustó cuando hicimos la entrevista con Ortiz y pidieron que las grabaciones las hiciéramos desde aquí. Y él gentilmente, con mucha paciencia, nos cede su oficina para que lo hagamos. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.